de hacer la oración, yo haré la oración cuando termine la predicación del cierre. Así estamos en paz. Bueno, le voy a pedir a Isaac cuando pueda que ponga la predicación de hoy. Bueno, la imagen, cuando pueda. Bueno, yo no quiero negar que antes, ahora ya no tanto, pero sigo teniendo un poco la vena futbolera, porque vienen por mi familia, mi madre y mi padre, me lo han inculcado mucho. Y bueno, hoy los que sepan, hoy es la gran final, ¿no?, de la Copa del Mundo, que se enfrenta a España y Argentina. No quiero socaer divisiones, aquí todos con todos, quien apoye en Argentina, pues que apoyen a Argentina, y quien apoye en España, España. Yo ahí no me meto, eso es neutral. Pero sí me gustaría preguntaros, ¿quiénes son estas personas, estos dos futbolistas? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien se anima? Messi y Lamine Yamal, muy bien. ¿Y qué tienen en común estas dos personas que no sea la foto que el Messi hace 20 años le bañó al Lamine cuando era un bebé? Excepto esa hecho puntual, casual, casuística. ¿Qué tienen en común estas dos personas? Que son futbolistas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? El Barça, el Masía, muy bien. ¿Qué más común? Vale. Bueno, tienen muchas cosas en común, son futbolistas, son personas, celebridades en el mundo del fútbol, pero ambos comparten una característica, y que es lo que vamos a hablar durante el día de hoy, la semana que viene con Elena, es que ambos son el ídolo de muchas personas. Entonces vamos a pasar ahora sí al tema, que lo hemos titulado. Si puedes pasar. Sí. Los ídolos ocultos de nuestras vidas, ¿vale? Este capítulo, junto la semana que viene, es parte de un libro que yo le presté a Elena, que se titula Dioses que fallan, por Timothy Keller, un famoso escritor que tristemente ha fallecido hace unos 2-3 años. Entonces, este libro es muy bueno, yo lo recomiendo mucho. Luego en la bibliografía os pasaré yo lo tengo aquí para que lo podáis ver, pero en la bibliografía lo pongo. Entonces, gran parte de lo que es la predicación me ayuda un poco Timothy. Entonces, yo le he añadido algunas cosas que yo he estudiado, y entonces un poquito pues lo encontraréis. Sobre todo, así se titula el capítulo, Los dioses ocultos de nuestras vidas. Es un capítulo muy bueno, es de los finales, entonces yo recomiendo mucho la lectura total del libro, pero sobre todo también de este capítulo. Entonces pasamos a la siguiente. Tenemos este índice que primero trataremos una pequeña introducción, luego los tipos de idolatría que hay a día de hoy, o cómo Timothy Keller los califica, luego la historia de Jonás y cómo la típica historia, ¿no?, que hemos escuchado de Jonás, pues darle una vuelta a su historia, luego paralelismos y diferencias entre Jesús y Jonás, finalmente las aplicaciones a nuestras vidas, y finalmente pues la bibliografía, que también os la pasaré. Entonces, ahí, muy bien. Podéis mirar, pero me gustaría más una respuesta sincera del público. ¿Qué es para vosotros un ídolo? No hay respuestas incorrectas. Como decía mi profesor, lo importante es la respuesta, no si es incorrecta o incorrecta, eso ya lo decide el Estado. Vale. ¿Alguien más se anima? Es aquello a lo que entregamos tiempo, y en ese tiempo no tenemos prisa por cualquier cosa que tengamos que hacer. Muy bien. Estamos tan concentrados, tan entregados. Muy bien. ¿Alguien más se anima? No. Vale. Bueno, pues un ídolo, según nuestra queridísima RAE, es aquel ente, objeto, persona o deidad que le rindes culto y es amada y que le das todo tu tiempo y exaltación. Es, como bien habéis dicho, es lo que ocupa el centro de tu atención y es el foco principal incluso de tu vida. Ejemplos varios, pues como hemos dicho antes, Lamine Yamal, Leo Messi, celebridades, deporte, fama, riquezas, familia, etc. Hay muchos ídolos y hay de
como veremos más adelante, diferentes categorías. Entonces, como sabemos, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, uno de los primeros mandamientos que dice el Señor es que amarás a Dios por encima de todas las cosas y no tendrás ídolos en tu corazón. ¿Por qué lo dice? Porque básicamente la idolatría fue una de las mayores rupturas entre el pueblo de Dios Israel durante toda su historia, incluso después del Nuevo Testamento. Entonces, básicamente Dios ya advertía que la idolatría sería una lacra, sería un cáncer, sería lo que a día de hoy pues separa Dios de la humanidad, porque todos, incluso los creyentes, alguna vez hemos tenido ídolos en nuestro corazón. Entonces, lo bueno de hoy es que podremos identificarlos, podemos aplacarlos y ahí incluso ayudar a otras personas también a que lo identifiquen. En conclusión, cualquier cosa que ocupe el centro de tu corazón y de tus pensamientos que no sea el Señor, eso es un ídolo, ¿vale? Eso es una de las características principales para que lo podáis identificar. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Tipos de idolatría. Timothy Keller los califica en 4, aunque yo creo que puede haber más, pero bueno, están así categorizadas. Primero son ídolos personales, ídolos intelectuales, ídolos culturales y finalmente ídolos religiosos. El último, sobre todo, voy a hacer énfasis que no es las religiones en sí, sino es otras cosas, ¿vale? El primero, ídolos personales. ¿Qué son los ídolos personales? Básicamente son valores o son cosas que el Señor nos ha puesto a nuestro alcance, a nuestra vida, pero lo convertimos lamentablemente en algo o le damos un énfasis superior a lo que debería ser. Un caso muy concreto sería, por ejemplo, el dinero, las riquezas, ¿no? Las riquezas de por sí no son malas, el dinero no es malo en sí mismo, pero el valor que tú le das al dinero, el cómo él te moldea, te centra de que toda tu vida sea centrada en ganar dinero, eso es un ídolo. No el objeto en sí, sino en lo que a ti te forma. Por lo tanto, por ejemplo, hay cosas buenas, la familia, el amor, las amistades, todos esos se pueden volver ídolos personales porque son cosas buenas, pero le damos un valor supremo que quita de la ecuación a Dios. Por lo tanto, no son cosas malas de por sí, son cosas a veces incluso necesarias, ¿no? El dinero pues, es un medio para subsistir en este mundo, la familia es el apoyo que necesitas, ¿no? Si tienes, porque hay veces que la familia puede estar separada, e incluso el amor, ¿no? Luego los ídolos intelectuales. Son aquellos ídolos que son pensamientos, ideologías, creencias que quitan también al Señor de la ecuación. Estos pensamientos, pues obviamente rigen tus patrones, rigen tu manera de pensar, rigen tus acciones, y entonces ejemplos varios, lo hemos visto sobre todo en sociedades, por ejemplo el comunismo, el capitalismo, se han vuelto ídolos porque, o la ilustración incluso, porque han quitado a la ecuación a Dios y han puesto, por ejemplo, en el capitalismo han puesto la producción, el beneficio. El comunismo, pues, entre comillas, todo quitar la igualdad y darlo solo a una persona. La ilustración, que la razón esté por encima de Dios, y el posmodernismo, que en esta vida, pues la verdad ya no hay una verdad absoluta. Cada uno tiene su propia verdad, ¿no? La verdad se ha relativizado. Entonces, son ídolos porque la gente, muchas personas podéis ver, ya no razona, ya simplemente choca porque cree en eso. Luego, ídolos culturales son aquellos ídolos que son valores sociales que se han adaptado, se han moldeado en la sociedad, y eso es lo que rige también tu patrón, depende de dónde hayas nacido, ¿no? Por ejemplo, en algunos países pues se exhibe un nacionalismo patriótico, ¿no? De que yo soy de este país y por encima de todo es mi país, ¿no? O los valores tradicionales de la familia, ¿no? Que tú tienes que servir a tu familia, tienes que dar orgullo a tu familia, tienes que dar lo todo por la familia. Y también, por ejemplo, el éxito corporativo, ¿no? Tú tienes que llegar a ser alguien, tienes que sacar
excelente, tienes que llegar a altas posiciones de la sociedad. Esos son también ídolos. Y finalmente los ídolos religiosos, ¿no? Que son, como he dicho antes, no son religiones en sí, sino son conductas, ministerios, posturas en respecto a dentro de que sustituyen el regalo de Dios que nos ha dado, que es la gracia, y lo sustituyen por el esfuerzo humano. Es decir, por ejemplo, que si tú sirves en un ministerio, pues pienses que ese ministerio es lo más importante, más que la gracia del Señor, o por ejemplo, que veremos más adelante, el legalismo, el moralismo de porque yo creo en esto o porque yo me siento, por así decirlo, salvo, me siento superior a aquella persona que, por ejemplo, no ha creído en Dios y no ha tenido la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y te sientes moralmente superior a esa persona. Entonces eso también es un ídolo. Y antes de que pases a la otra, entonces veremos en la historia que vamos a presentar, que es el profeta Jonás, cómo estos ídolos influencian a un profeta de Dios, en este caso Jonás, y vamos a identificar los diferentes ídolos que pasan, ¿vale? Entonces vamos a la lectura y vamos a leer. El primero va a ser Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3, que dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora sí le puedes dar a la siguiente. Bueno, Jonás, para quien no sepa quién es, Jonás es un profeta de Dios durante el reinado de Jeroboam II. Esto se relata en Segunda de Reyes 14:25, que es una persona que se le relata como que está en la corte del rey de Jeroboam y sobre todo le instruye y le aconseja en ese capítulo que expanda el reino, sobre todo por enfrente a la invasión del reino de Asiria, que estaban colisionando y estaban, digamos, apropiándose del territorio de Israel. ¿Qué es lo que pasa? Durante este contexto, Jonás, pues, es buen patriota, está orgulloso de pertenecer al pueblo de Dios y, sobre todo, pues, exhibe, ¿no? ese sentimiento patriótico de expandir el reino de Israel, en este caso. Sin embargo, el Señor le da un mandato. Le dice: ve a Nínive y pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Esto qué significa? Pues que el Señor le estaba pidiendo casi una misión suicida, porque Nínive era la capital del reino de Asiria. Entonces, ¿qué iba a hacer un profeta de Dios en medio del enemigo y encima pregonando contra ellos? Nosotros creemos que cuando el Señor nos pone este tipo de pruebas, pues lo común sería pues afrontarlo, pero a veces tomamos la actitud de Jonás, ¿no? Que a veces huimos. Pero en este caso, Jonás huyó no por el hecho de que va a ir al enemigo, no va a ir por el hecho de que es una, entre comillas, una misión suicida, sino hay algo en su corazón que no quiere ir y que lo veremos más adelante en el capítulo 4. Entonces todos conocemos la historia. Jonás huye, Jonás se enfrenta, bueno, hay una tormenta, en el capítulo 2 vemos que lo traga un pez y dentro del pez pues él reflexiona y entonces el Señor lo echa. Y entonces en el capítulo 3, que veremos de nuevo, que dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad en grande extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Como podemos ver,
en segunda instancia, Jonás obedeció, y entonces, para gran sorpresa de Jonás, o para no tan gran sorpresa, el pueblo de Nínive se arrepintió. Es decir, el gran enemigo del pueblo de Israel cayó y se arrepintió para que no fueran destruidos. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué huyó Jonás la primera vez y no hizo caso al Señor la primera vez? Pues lamentablemente Jonás tenía 3 ídolos ocultos en su corazón que él no quería ver. El primero fue que Jonás tenía un ídolo personal, y es que anhelaba el éxito ministerial antes que obedecer la voz de Dios. Prefería ir al rey y, en vez de decirle la palabra de Dios, compórtate bien, porque también vemos en la historia del reino de Israel que creo que de toda la genealogía de reyes, creo que solo hubo un rey bueno y todos los demás eran reyes malos. En cambio, la del reino de Judá, la mayoría, no todos, pero la mayoría fueron reyes que obedecieron a Dios. Entonces, él prefería antes ese éxito que obedecer el mandato del Señor. Luego tenía un ídolo cultural, y es que Jonás no anhelaba, digamos, más allá de expandir, de las ambiciones de llegar a que el reino de Israel pues expandiese, ganase a sus enemigos, en este caso a Siria, más que la propia salud espiritual, tanto del pueblo de Dios como de los nivitas, en este caso de la ciudad de Nínive. Y finalmente tenía un ídolo religioso. Jonás, esto lo vamos a leer en el capítulo 4 antes, dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Por encima de todo, el ídolo religioso de Jonás es que Jonás quería que el Señor destruyese Nínive. Él no quería su salvación. Él no quería que el Señor tuviese piedad de ellos. Sin embargo, vemos que él se enfadó por eso. Se enfadó porque sabía que si no iba, lo iban a destruir, pero sabía que si la posibilidad de Jonás iba, él en su corazón sabía que como Dios es clemente, Dios es piadoso y Dios es misericordioso, entonces los iba a perdonar. Y entonces le dio más miedo a Jonás del propio mensaje de salvación, porque sabía que si hablaba, muchos se convertirían y Dios tendría piedad de ellos. Por lo tanto, el ídolo religioso era que Jonás sentía una arrogancia y una superioridad moral contra los nivitas, y por lo tanto no quería, digamos, por así decirlo, que Dios les perdonase y Dios aplacase su ira. Y finalmente, en Jonás hay una pregunta de reflexión que nos deja el Señor, que es en Jonás 4, 10, 11, que dice así: y dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual tú no trabajaste ni la hiciste crecer, en espacio una noche nació y en espacio otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, que no hay más de 100.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí termina el libro de Jonás con esa pregunta. Antes, previamente, pues Jonás, como estaba muy enojado, muy enfadado, pues se fue a las afueras de la ciudad, se puso en medio del sol y se puso a descansar, pero claro, le daba el sol en directo. Sin embargo, el Señor en su misericordia le hizo crecer una calabacera para cubrirle, pero a la noche siguiente le hizo que muriese esa calabacera, y entonces Jonás se enojó más aún. Entonces le reclamó al Señor, pero ahí le dice lo mismo. Esta pregunta de reflexión no solamente es para Jonás, es para nosotros, es: si no tuve yo piedad incluso del reino, ¿no?, de Nínive, que no son personas gentiles, paganas, que no me conocen, ¿por qué no voy a tener piedad de todos, ¿no? Entonces esa pregunta de reflexión la podemos responder nosotros, pero yo creo que la podemos más responder
gracias al verdadero Jonás, que todos sabemos que es Jesús. Y entonces aquí vamos a ver los diferentes paralelismos y diferencias entre la figura de Jonás y la figura de Jesús. Creo recordar que esto lo hice alguna vez, hace mucho tiempo, en una predicación, pero bueno, lo vuelvo a poner porque me pareció muy interesante cuando yo lo hice en su momento, esas equivalencias y también esas diferencias, ¿no? La primera es que ambos, profeta y Jesús, tuvieron que afrontar un mandamiento divino por parte de Dios. A Jonás le envió el mensaje de salvación a la ciudad de Nínive, y a Jesús le pidió pues que muriese en la cruz y que nos salvase. Entonces ambos tuvieron que afrontar ese mandato. Jesús obedeció de principio a fin, toda su vida fue ejemplar y toda su vida hizo acorde a la voluntad de Dios. Sin embargo, Jonás no. Jonás, a la primera que pudo, él huyó por las razones que he mencionado, pero sobre todo porque también está en la naturaleza humana desobedecer y no obedecer a la primera. La segunda es que ambos durmieron durante una gran tormenta. Jonás, pues, simplemente pues, fue la prueba, ¿no?, que tuvo que pasar porque te estaba huyendo de Dios, y entonces, para que se amaine la tormenta, pues fue tragado por el pez. Sin embargo, Jesús lo despertaron los discípulos, porque los discípulos tenían mucho miedo, y Jesús solamente con levantar la voz y amonestar la tormenta se fue. Ambos tuvieron un periodo de 3 días y 3 noches, y aquí no voy a mirar a Elena porque sabemos que cuando resucitó Jesús, si el sábado o el domingo. Esto, si queréis, lo podéis ver en el podcast del año pasado que se hizo de Isaac el Curioso, ahí está la respuesta. Pero bueno, Jesús estuvo 3 días y 3 noches antes de resucitar, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez reflexionando por lo que había pasado. Ambos fueron portadores del mensaje de salvación. Jesús como Salvador y Jonás como mensajero de esa salvación para la ciudad de Nínive. Y finalmente ambos vieron el impacto de ese mensaje porque el pueblo se arrepintió, en este caso el pueblo judío, y en el caso de Jonás la ciudad de Nínive. Sin embargo, Jesús sí que tuvo misericordia de tanto gentiles como judíos, mientras que Jonás, siempre desde su corazón, él no quería misericordia para los nivitas, sino quería que Dios destruyese a Nínive. Por lo tanto, vemos que esas diferencias que hubo con Jesús sí que cumplió cada estamento desde principio a fin, y en cambio Jonás, bueno, como hombre, y eso lo comprendemos más porque nos reflejamos, teníamos esos fallos. Y pasamos a la aplicación. La primera, como he dicho al principio, pues lo importante es poder identificar, haciendo autoconsciencia y mirando a qué es lo que le dedicamos más, qué son aquellas cosas que están en nuestro centro de corazón y que quizás están apartando al Señor. Cada uno pues examínese a sí mismo, y yo también, y sobre todo pues identificarlo, porque identificarlo nos llevará a tener una conducta correcta, a poder enfrentarlo y sobre todo pues pedir al Señor, ¿no?, que nos ayude, y también poder ayudar a las otras personas a poder identificar como comunidad, ¿no?, qué es lo que nos ayuda, qué es lo que no, y eso pues no lo haces solo, lo haces en compañía. La verdadera señal de Jonás. Todos sabemos que los fariseos le reclamaron a Jesús que hiciera una señal, un milagro, para ver que él era hijo de Dios, y él les contestó: yo os voy a dar la señal de Jonás. ¿Qué es esa señal? Pues todos lo sabemos. La señal de Jonás es que Jesús murió y resucitó al tercer día para darnos gracia y salvación, y para que todos nos arrepintásemos y creyésemos en él. Esa es la verdadera señal de Jonás, y por lo tanto él es el que tiene que ser el centro de nuestra adoración y de nuestra adoración y guía en nuestras vidas, como ha dicho antes Carmeli. Y luego, finalmente, que también lo hemos dicho mucho, la oración como vehículo que nos
ayude a conectar con Dios para saber sobre todo su voluntad, porque en esta vida y también sabemos en la vida de los demás tenemos muchas pruebas, tenemos muchas tormentas, ¿no?, en nuestra vida, y justamente más ahí es cuando necesitamos a Dios para que nos guíe y para tomar las decisiones correctas y sobre todo que nos permita llevar el Evangelio, ¿no?, ese mandato que ya nos dio en la Gran Comisión de llevar el Evangelio a todas las naciones, y por lo tanto hay que darlo a conocer cada uno donde esté puesto, donde el Señor le ha puesto en su campo de misión, ya sea en las escuelas, ya sea en los vecindarios, ya sea en el trabajo, ya sea en las bibliotecas, en cualquier sitio que podamos dar a conocer al Señor, a nuestras amistades, familiares, y por lo tanto sepamos que eso es lo que el Señor nos demanda, ese es el único imperativo que nos ha puesto, y por lo tanto nosotros pues tenemos que seguir adelante. Obviamente eso es lo que hace que, si identificamos la idolatría, eso es lo que hace que la idolatría, cuando nos aparta de Dios, no podemos seguir su visión, su voluntad. Pero en cambio, si lo identificamos y lo apartamos y seguimos la voluntad de Dios, eso es lo que nos permitirá no solamente crecer como comunidad, sino también que el mundo vea que Dios ha venido, ha llegado y vendrá próximamente. Entonces es tanto importante nosotros saberlo como también que lo sepan los demás. Y ahora sí, pues bueno, yo tengo este librito, esa es otra edición, Dioses que fallan, de Timothy Keller. Lo podéis conseguir ya sea por, creo que está en ABA, la librería ABA, también está online, que lo pasaré a Andamio Editorial. Es un libro muy recomendable, no solamente habla de este capítulo y también el capítulo que va a mostrar Elena, sino también de otras cosas, ¿no?, tan comunes como el amor, el dinero, la fama. Entonces son cosas que son el día a día de nuestra vida y son ídolos, sobre todo la mayoría personales, y entonces es importante que lo sepamos identificar, lo sepamos aplacar y que podamos también dar a conocer a las otras personas. Y finalmente, como siempre recomiendo también, creo que también está en ABA, es la Biblia de Estudio Vidas Transformadas. Es un libro muy completo, una Biblia, muy completa. Cada capítulo pues tiene sus diferentes guías de estudio, tiene también sobre todo apuntes con diferentes detalles, sobre todo históricos y cronológicos, que vienen muy bien para tener un poquito más, no solamente de conocimiento, sino también para saber el contexto, en este caso, por ejemplo, de Jonás, ¿no?, que yo hasta poco no sabía que quería expandirse, ser expansionista. Y esto, por ejemplo, el primer detalle, cuando hice el estudio de Jonás no lo anoté, pero en esta sí que he podido, gracias a Dioses que fallan y a las vidas transformadas. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y bueno, espero que gane el mejor esta noche. Que vaya bien.